Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Julián llevaba una vida silenciosa en las afueras de Valencia, entre campos de viñas, cielos abiertos y amaneceres tranquilos. Cada día comenzaba con el canto de los mirlos y terminaba con un libro viejo y una copa de vino. Había elegido esa soledad después de una vida marcada por desilusiones y traiciones. Nadie lo buscaba, y eso le gustaba. Hasta esa noche. El cielo se rasgó con un estruendo que hizo vibrar las paredes de su pequeña cabaña. Al salir, vio una línea de fuego descender en espiral hasta estrellarse más allá de la colina, justo en medio de su propiedad. Por instinto, corrió a buscar su linterna y su chaqueta, sin pensarlo dos veces. La escena en el claro parecía salida de una película que nunca quiso ver. Una nave alienígena, alargada, hecha de un metal iridiscente que parecía respirar, humeaba y chispeaba entre sus viñas arrasadas. Y delante de ella, con la rodilla en tierra y el cabello azulado cubriéndole parte del rostro, estaba una mujer. Una alienígena. Era hermosa, pero no de una manera humana. Tenía la piel como acero templado, azul plateado, con patrones tenues que brillaban como tatuajes vivientes. Su cuerpo era esbelto, cubierto por una tela orgánica que se ajustaba a sus curvas con un pudor extraño. Tenía dos pequeños cuernos arqueados hacia atrás y los ojos dorados, profundos, alerta y asustados. ¿Eres tú, el humano llamado Julián?, preguntó ella con una voz grave y suave al mismo tiempo, como un susurro dentro del pecho. Julián no respondió de inmediato. ¿Cómo demonios sabía su nombre? Dio un paso hacia atrás, instintivamente. Ella levantó las manos con lentitud, en señal de paz. Por favor. No quiero hacerte daño. Necesito refugio, unos días, solo hasta que pase el peligro. Prometo ser muy sumisa. Julián frunció el ceño. Esa frase no sonaba como parte de un protocolo militar. Sonaba desesperada. ¿Sumisa? ¿Qué clase de problema traes contigo? El tipo de problema que rastrea naves como la mía, que arrasa mundos y toma esclavos. Antes de que pudiera responder, de la sombra de la nave emergieron dos pequeñas criaturas. Eran como versiones infantiles de la mujer, piel escamosa brillante, ojos grandes, movimientos cautelosos. No hablaban, pero uno de ellos se ocultó detrás de su pierna, y el otro se quedó observando a Julián con una intensidad inquietante. «Ellos son míos», dijo ella, bajando la vista por un momento. «Se portan bien. Casi siempre». Julián tragó saliva. No sabía si estaba soñando, drogado o loco. Pero algo en la forma en que esa mujer lo miraba, con una mezcla de orgullo y súplica, le recordó a alguien pidiendo asilo en plena tormenta. El tipo de tormenta que no se ve, pero se siente venir. «Tengo espacio», dijo finalmente, con voz firme. «Pero si uno de ellos me muerde, los echo a los tres». Ella lo miró como si acabara de darle el universo. «Gracias, humano. Julián. Llámame Julián». «Zarisa», respondió ella, tocándose el pecho. «Y estos son mis pequeños. Tak y Nib». La noche caía de lleno mientras caminaban hacia la cabaña. La nave seguía humeando detrás, como un secreto recién enterrado. Y aunque aún no lo sabía, Julián acababa de abrir la puerta a algo que cambiaría su vida para siempre. La cabaña de Julián nunca había tenido tanto movimiento. Desde que Zarisa y sus hijos cruzaron el umbral, algo en la atmósfera cambió. El aire parecía más denso, más vivo. Tal vez era por los olores extraños que venían de la cocina. Tal vez por los dos pequeños que lo observaban desde cada esquina, como sombras con ojos grandes y brillantes. Zarisa se movía con una naturalidad desconcertante. Sin haber visto jamás una cocina humana, identificó rápido para qué servían las herramientas. No entendía del todo el funcionamiento del horno, pero usó la vieja leña que Julián guardaba para emergencias. Lo que cocinaba no era reconocible, pero olía bien, con un aroma dulce y especiado, como si el bosque mismo se hubiera derretido en una olla. «¿No deberías descansar?», preguntó Julián, apoyado en el marco de la puerta, cruzado de brazos. Zarisa ni lo miró. Estaba concentrada en picar algo con una especie de hoja metálica que había traído de su nave. «Cocinar me calma. Me hace sentir útil»,
respondió sin dudar. Y tus utensilios son adorables. Julián enarcó una ceja. Nunca había oído a nadie llamar adorables a sus sartenes viejas, muchas con el mango flojo. Los niños, mientras tanto, lo seguían como si esperaran que hiciera algo digno de atención. Se escondían tras los muebles, imitaban sus pasos, e incluso copiaban sus movimientos cuando él se estiraba o bostezaba. Al principio le resultó incómodo, pero después empezó a sonreír. No decían ni una palabra, pero se notaba que lo estudiaban, como si intentaran entender si era peligroso o divertido. ¿Hablan?, preguntó. Solo cuando quieren, dijo Zarisa, sirviendo algo en un cuenco humeante. Pero entienden todo. Y son muy leales, si alguien los trata bien. Julián tomó el cuenco con cierta desconfianza. No tenía idea de lo que estaba comiendo. Parecía un guiso de raíces azules con hojas moradas flotando y un leve vapor verde. Lo olió. Luego probó una cucharada. Y otra. ¿Esto es? Comida de supervivencia de mi mundo, respondió ella, con una leve sonrisa. Lo mejor que puedo hacer con tus vegetales y unas semillas que traje. ¿Te gusta? Él no contestó. Solo siguió comiendo. Esa noche, cenaron juntos en la pequeña mesa de madera, con los dos pequeños sentados en el suelo, a los pies de su madre, comiendo desde una vasija compartida. Nadie hablaba demasiado. Solo se escuchaba el crujir del fuego en la chimenea, el leve sonido de las cucharas y las respiraciones tranquilas. Era una escena absurda y hermosa. Un humano, una mujer alienígena y sus dos crías compartiendo una cena como si fueran una familia cualquiera. Como si el universo no se estuviera desmoronando allá afuera. Cuando terminaron, Julián fue a guardar los platos. Pero al salir al porche para buscar agua, se detuvo de golpe. Algo se movía entre los árboles. No eran ciervos, ni zorros. Las sombras eran demasiado grandes. Y estaban demasiado cerca. Volvió a entrar, sin hacer ruido. Zarisa, hay algo afuera. Ella se tensó de inmediato. Su mirada cambió, se volvió afilada. Se acercó a la ventana y observó. Luego asintió, muy despacio. Nos encontraron. O nos están buscando. Están tanteando. ¿Quiénes son? Antiguos propietarios. Esclavistas. Me pertenecía a ellos, hasta que escapé. Julián la miró en silencio. Ella lo observó de vuelta, con una expresión que mezclaba orgullo, rabia y algo más profundo, miedo. ¿Te seguirán hasta el fin del mundo? Zarisa asintió. Por eso necesitaba un lugar como este. Pequeño. Aislado. Con un hombre que no haga demasiadas preguntas. Lástima. Hago demasiadas. Ella sonrió. Fue una sonrisa tenue, cansada, pero real. Entonces, me quedaré mientras me lo permitas, y haré que lo lamentes muy poco. Julián no sabía si se estaba metiendo en un problema galáctico o en algo mucho más íntimo y profundo. Pero algo en sus ojos le dijo que no estaba loco por dejarla quedarse. Esa noche, mientras los niños dormían acurrucados junto a la chimenea, Zarisa se sentó al borde de su cama y lo miró en silencio. No dijo nada. Solo lo miró hasta que él apagó la lámpara. Y en la oscuridad, por primera vez en años, Julián no se sintió solo. Desde que Zarisa y sus hijos llegaron, las noches en la cabaña de Julián se volvieron distintas. Ya no eran silenciosas ni solitarias. Estaban llenas de pasos suaves, susurros en una lengua que él no entendía, y el tenue brillo de ojos dorados que lo seguían incluso cuando no los veía. A veces, al despertar en mitad de la noche, la encontraba sentada a los pies de su cama, observándolo. No con intención oscura, sino con una calma inquietante, como si quisiera memorizar cada línea de su rostro. Una madrugada, la lluvia golpeaba el techo con fuerza. Zarisa entró en su habitación sin decir palabra. Llevaba una manta y una mirada vulnerable. Hace frío. Mis hijos duermen. No quiero estar sola, dijo sin pedir permiso, sentándose junto a él. Julián no dijo nada. Solo levantó una esquina de la manta. Ella se metió sin dudar. Su cuerpo era cálido, casi febril, como si siempre estuviera cargada de energía. Su respiración era lenta, medida,
pero cada vez que su piel rozaba la de él, Julián sentía una chispa que no podía ignorar. Pasaron minutos en silencio, compartiendo calor, compartiendo algo más que no se atrevía a nombrar. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella en voz baja. «Porque no puedo entender por qué me elegiste. ¿Por qué viniste aquí, justo conmigo?». Zarisa giró el rostro y lo miró directamente. Sus ojos brillaban en la penumbra como si atraparan la luz de algún sol lejano. «Porque tú no tienes cadenas en el alma», susurró. «Porque cuando te vi en los registros, cuando escuché tu nombre, supe que podrías protegernos. No con armas, con algo más fuerte». Él tragó saliva. El calor de ella, el ritmo tranquilo de su voz, la distancia mínima entre sus labios. La tensión era un hilo fino a punto de romperse. «¿Y qué pasa si te equivocas?», dijo él, con voz ronca. «Entonces me quedo. Y aprendo. Y te enseño a no dejarme ir». La besó. No con urgencia, sino con lentitud. Como si el universo estuviera suspendido por un instante. Ella no se resistió. Lo sostuvo de la nuca y se acercó más, como si quisiera fundirse con él. Fue un beso suave, prolongado, sin prisa. Un pacto silencioso en medio del mundo que ambos ya no controlaban. Pero entonces, la paz se quebró. Un pitido agudo, metálico, empezó a sonar en la otra habitación. La luz de la nave estrellada, que había permanecido inerte por días, parpadeó con intensidad roja. Julián se incorporó de golpe. «¿Qué es eso?». Zarisa ya estaba de pie, vestida, alerta. Una señal. Detectaron movimiento orbital. «Están cerca». «¿Quiénes?». «Los cazadores. Nos están buscando». «Y encontraron algo». «¿Aquí?». Zarisa asintió. Sus ojos ya no brillaban de ternura, sino de peligro. «Tengo que activar las defensas. Y tú, ve por cualquier arma que tengas. Ya no hay más tiempo». Julián no dudó. Bajó corriendo por el pasillo, abrió la caja que no tocaba desde hacía años y sacó una vieja escopeta de 2 cañones. Apenas tenía balas, pero el sonido que hacía al cargarla aún imponía respeto. Cuando volvió, Zarisa estaba en la entrada, sus hijos detrás de ella. Los pequeños tenían los ojos completamente negros. Uno de ellos tenía la boca entreabierta, mostrando colmillos que nunca antes había enseñado. Algo dentro de ellos también había despertado. «No vamos a huir», dijo ella con firmeza. «No esta vez». Y Julián supo que todo estaba a punto de cambiar. Lo que había comenzado como una noche extraña, ahora era el preludio de una guerra silenciosa. Pero dentro de él, algo también ardía. No solo por proteger a Zarisa y sus hijos. También porque, por primera vez en su vida, sentía que tenía algo por lo que valía la pena luchar. Y aunque no lo dijo, ella lo sintió. La guerra estaba cerca. Y él estaba dispuesto. La madrugada olía a tierra mojada y humo eléctrico. Zarisa se movía como una sombra entre los árboles, con una de sus armas orgánicas adherida al antebrazo. Sus hijos iban detrás de ella, con los ojos completamente transformados, adaptándose a la amenaza que se acercaba. Julián, escopeta al hombro y nervios al filo, intentaba seguir su paso sin hacer ruido. La alarma de la nave había cesado, pero el cielo ya no estaba en silencio. Un rugido metálico descendía desde la atmósfera, acompañado de luces negras que no iluminaban, sino que parecían devorar la noche. Y entonces lo vio. Una nave de guerra se abría paso entre las nubes, bajando sin prisa, como si supiera que nada podía detenerla. Su forma era triangular, afilada, con cañones que brillaban con fuego oscuro. Julián apretó el gatillo instintivamente al ver los primeros soldados descender por cables desde el vientre de la nave. Pero Zarisa le sujetó el brazo. «No dispares todavía. No hasta que estén completamente fuera. Sus armaduras desvían proyectiles cinéticos en caída». «¿Y tú cómo lo sabes?». «Porque antes llevaba una». La respuesta lo dejó helado. No tuvo tiempo de preguntar más. Uno de los pequeños, Nib, soltó un gruñido bajo y gutural. Era una señal. Las criaturas ya estaban en tierra. Los soldados no parecían humanos. Medían más de 2 metros,
con exoesqueletos negros y rostros cubiertos por visores rojos. Se movían como enjambres bien entrenados. Al frente, una figura distinta, con una armadura viva que se arrastraba por su piel, parecía oler el aire. Julián se agachó entre los matorrales. Zarisa se colocó a su lado, susurrando algo en su idioma. La vegetación alrededor empezó a agitarse, y un brillo morado se encendió en la palma de su mano. Su arma cobró forma con un pulso vivo. Una especie de lanza corta con filo líquido. Cuando den la orden de ataque, corre hacia el viejo pozo. Hay un interruptor oculto en la base. Abre una escotilla. Te llevará al núcleo de mi nave. Desde ahí puedes activar el generador de pulso. ¿Y eso qué hará? Quemará todos los sistemas electrónicos en 100 metros a la redonda. ¿Incluida tu nave? Incluido todo. Julián asintió. El miedo le apretaba el estómago, pero no iba a huir. No ahora. No después de lo que había sentido. No después de esa noche bajo la manta compartida, ni del beso que aún ardía en sus labios. Los soldados se dispersaron. Buscaban. Rastreaban. Uno de ellos se detuvo frente a la casa. Sacó un dispositivo y con un zumbido seco, disparó un dardo que se clavó en la puerta. El aparato emitió un pulso. Julián lo sintió en el pecho. «Nos tienen». «Ahora», gritó Zarisa. Julián corrió. Atravesó el viñedo como si el fuego le persiguiera. Atrás, escuchó el estruendo del primer disparo. Vio ráfagas de luz surcar el aire. Una criatura cayó del cielo sobre un soldado, despedazándolo con garras negras. Era Tak. No era un niño. No del todo. Julián llegó al pozo, apartó la madera podrida y metió la mano hasta encontrar una palanca metálica. La giró. Un chasquido sordo. La tierra tembló. Una compuerta se abrió en el suelo. Saltó dentro. El corredor estaba oscuro, pero las paredes brillaban con líneas orgánicas que lo guiaban. Corrió hasta un panel de control donde las instrucciones flotaban en un idioma imposible. Pero al tocarlo, las palabras se transformaron. Lo entendía. De alguna manera, la nave lo entendía a él. Activar núcleo de pulso. Confirmar. Confirmó. La vibración fue inmediata. El suelo zumbó como si respirara. Arriba, el cielo rugió. Desde la escotilla, Julián vio una explosión sin fuego. Una ola invisible arrasó el área. Las armaduras de los soldados se apagaron de golpe. Muchos cayeron, inmóviles. Otros intentaron levantarse, torpes, desorientados. La nave de guerra se sacudió en el aire y perdió estabilidad, cayendo de lado contra una ladera, abriendo un cráter con el impacto. Zarisa se lanzó como una fiera. Su lanza brillaba con rabia, cada movimiento era un latido de furia contenida. Sus hijos no eran niños, no del todo. Luchaban como si hubieran nacido para protegerla. Julián emergió justo a tiempo para ver al líder enemigo aún en pie, tambaleante. Su arma intentaba recargarse. Julián apuntó. Disparó. El impacto lo lanzó hacia atrás. El cuerpo del enemigo quedó tendido entre los surcos de vid. Zarisa se acercó, respirando agitada, con sangre enemiga en la mejilla. «Estás loco», murmuró ella, pero lo miraba como si hubiera hecho algo hermoso. «Y tú estás viva». Se miraron unos segundos que parecieron siglos. En medio del campo arrasado, la nave ardiendo al fondo, con el olor de ozono y tierra quemada a su alrededor, Zarisa se acercó y lo besó. Un beso salvaje, urgente, lleno de rabia, alivio y deseo. Había lucha, sí, pero también amor. Y eso, para Julián, ya era suficiente para seguir hasta el final. El amanecer no trajo calma. El cielo tenía un tono rojizo antinatural, y el aire seguía cargado con energía residual del pulso que destruyó los sistemas enemigos. La cabaña de Julián seguía en pie, pero apenas. Una parte del techo había colapsado y las paredes estaban cubiertas de hollín. Todo el campo olía a muerte, metal y savia quemada. Zarisa estaba de rodillas frente a uno de los soldados caídos, examinando su armadura. Sus hijos la rodeaban, atentos, como si esperaran una señal para actuar. Julián caminó hacia ellos, con la escopeta aún colgada del hombro.
No había dormido. No podía. Zarisa alzó la vista apenas lo sintió acercarse. Su rostro mostraba algo nuevo. No era miedo. Era respeto. Tú resististe el pulso, dijo ella, como si aún no pudiera creerlo. ¿Y eso es raro? Julián, ese pulso debería haberte destrozado por dentro. No fue diseñado para humanos. Fue hecho para romper estructuras energéticas a nivel celular. Ni siquiera yo puedo usarlo sin protección total. Julián se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Solo seguí las instrucciones. Zarisa se acercó, lo rodeó despacio y le tocó el pecho con la palma. Sus dedos se iluminaron. Una pequeña onda pulsó desde su contacto hacia el torso de él. Cerró los ojos, concentrada. Cuando los abrió de nuevo, tenía la expresión de alguien que acaba de encontrar oro enterrado. Tu estructura ha cambiado. Ya no eres solo humano. ¿Cómo que no soy? La nave te marcó, Julián. Eres un catalizador. Una compatibilidad casi imposible. El núcleo energético de mi especie te reconoció, y ahora, tu cuerpo lo retiene. Lo convierte. Eres un puente entre mundos. Él se quedó en silencio. No sabía cómo responder a eso. Se sentía igual que siempre. Tal vez un poco más fuerte. Tal vez más consciente del entorno. Pero no distinto en esencia. ¿Y eso qué significa? Zarisa lo miró con algo que parecía orgullo. Y también deseo. Significa que ya no estás limitado por lo que eras. Que puedes protegernos, de verdad. Antes de que pudiera decir algo más, uno de los pequeños gruñó. Ah, el mayor. Miraba hacia el bosque, con el cuerpo tenso. Julián siguió su mirada y vio las sombras moverse de nuevo. A pesar de la caída de la nave, no todos los enemigos habían muerto. Un grupo de cazadores, heridos pero funcionales, se arrastraban desde el flanco norte del campo. No traían armaduras, solo lanzas y cuchillas. Eran los más fanáticos, los más peligrosos. Los que luchaban por instinto, no por orden. Zarisa desenfundó su lanza viva y se colocó frente a sus hijos. Julián se adelantó sin pensarlo. Yo me encargo. Zarisa lo sujetó del brazo. No. No solo. El enemigo no esperó. Corrieron hacia ellos, gritando con voces roncas. Julián sintió el pulso en su sangre. Algo en su interior se activó. Sus músculos respondieron como nunca antes. Saltó hacia adelante con una velocidad que no era suya, disparó con precisión imposible, y al quedarse sin balas, usó la escopeta como garrote, rompiendo huesos con una facilidad aterradora. Zarisa se movía como una danza letal. Cada giro, cada corte, era exacto. Sus hijos no se quedaron atrás. Nib saltó sobre uno de los cazadores, le mordió el cuello y lo lanzó al aire como si fuera una rama. La batalla fue breve, brutal. Al final, solo quedó el sonido de la respiración agitada de los vivos. Julián tenía la ropa rasgada, una herida en el costado, pero seguía en pie, sintiéndose más despierto que nunca. Zarisa se acercó, lo ayudó a mantenerse derecho, y lo miró como si lo viera por primera vez. Tu sangre arde como las nuestras, susurró. No eres como los otros humanos. Eres algo más. Algo raro, algo valioso. Julián la miró. Le apartó un mechón del rostro y apoyó la frente en la suya. No me importa qué soy. Solo quiero que sigas aquí. Ella lo besó de nuevo. No fue como la primera vez. Fue más profundo, más real. No era solo deseo. Era pertenencia. Zarisa, Tak, Nib. Ya no eran huéspedes. Ya no eran refugiados. Eran su familia. Y él, aunque no lo supiera aún del todo, se había convertido en algo más que humano. Se había convertido en el escudo de todos ellos. El campo de batalla había quedado atrás. Los cuerpos enemigos se descomponían lentamente bajo la luz de un nuevo sol, mientras el aire todavía conservaba el olor metálico de la guerra y la victoria. La cabaña seguía en pie, aunque las marcas del conflicto estaban por todas partes. Paredes quebradas, cristales rotos, plantas chamuscadas. Y, sin embargo, había paz. Julián se sentó en los escalones del porche,
con una taza de té caliente entre las manos. Su costado estaba vendado, pero la herida no dolía como antes. Zarisa había aplicado una sustancia de su planeta que quemaba al principio y luego traía una calma extraña, profunda. Ella se sentó junto a él, descalza, con el cabello suelto. Llevaba una de sus camisas, la más vieja, que le quedaba grande, pero a él le parecía que nunca había visto algo más perfecto. Los niños jugaban entre las hileras de viñas, corriendo con una libertad que jamás antes habían conocido. Reían. Y esa risa no era un sonido común. Era algo nuevo, frágil y hermoso. Julián los miraba y pensaba en cómo habían cambiado, en cómo ahora lo buscaban para mostrarle lo que encontraban, cómo dormían tranquilos sabiendo que él estaba cerca. Zarisa lo observó en silencio unos segundos y luego apoyó su cabeza en su hombro. «Nunca soñé con esto», dijo con voz suave. «No porque no lo quisiera, sino porque pensé que jamás sería posible. Pensé que huir sería mi condena eterna. ¿Y ahora qué crees? Ahora creo que el universo aún guarda sorpresas». Julián sonrió. En su interior algo se acomodó, algo que no había sentido en años. Ya no sentía que estaba solo en el mundo. Ya no era el hombre encerrado en su rutina, aislado entre libros y silencio. Ahora tenía una causa. Una mujer que lo miraba como si él fuera el sol. 2 hijos que lo aceptaban sin preguntas. Y un futuro que no podía haber imaginado, pero que ahora no cambiaría por nada. Zarisa se incorporó, lo miró a los ojos. «Podríamos irnos. Ahora que la amenaza ha sido destruida, podríamos buscar otro mundo. Otro lugar. No. Este es mi lugar. Nuestro lugar. Este campo. Esta tierra. Esta cabaña. Es lo que soy. Y ahora también es tuyo». Ella lo besó, despacio. Era un beso distinto. Ya no era de miedo ni de deseo. Era de promesa. La reconstrucción fue lenta pero gratificante. Julián enseñó a los pequeños a reparar madera, a sembrar, a trabajar con las manos. Zarisa cultivó hierbas de su mundo en una pequeña parcela junto al jardín. Trajo vida nueva con cada semilla. Los niños crecieron fuertes, aprendieron el idioma, rieron cada vez más seguido. Y por las noches, todos dormían bajo el mismo techo, con las ventanas abiertas, sin miedo. Los vecinos más cercanos, que vivían a kilómetros, empezaron a notar el cambio. Cuando se cruzaban con Julián en el mercado, él ya no era solo el solitario con mirada ausente. Era el hombre que sonreía con sinceridad. El que hablaba de su familia con orgullo. Pasaron meses. Luego 1 año. Un día, mientras regaban las viñas al atardecer, Zarisa tomó su mano. «Estoy embarazada», dijo con una voz tranquila, como si hablara de algo inevitable y perfecto. Julián no dijo nada al principio. Solo la abrazó. Fuerte. Largo. Con todo su cuerpo temblando de emoción. Y en ese momento, supo que había algo en el universo más poderoso que la guerra, más profundo que la soledad, más fuerte que cualquier fuerza destructiva. La decisión de amar. De quedarse. De formar algo que nadie pudiera destruir. Zarisa, Julián, Tak, Nib, y ahora una nueva vida en camino. La familia que nació en el caos encontró, al fin, su paz. Y esta vez, era para siempre.